Hola chicos, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe. Vamos a esperar un ratito que se va conectando la doctora Martínez, que es la que va a dar la clase hoy. Chicos, ahí se conecta la doctora Martínez y empezamos la clase. Hoy vamos a ver taquicardias transventriculares y lo que le quería comentar un poquito el tema del pulsado. Como saben, digamos, hay dos parciales, son dos parciales que se van a evaluar en la parte práctica y teórica. Y además, ¿cómo andas aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí estaba justo aprovechando para hablar un poquito del pulsado. Entonces, la parte práctica y teórica se va a evaluar en cada parcial, que son dos. Pero todas las clases vamos a ir poniendo actividades prácticas. Estas actividades prácticas, la idea es que ustedes la hagan. ¿Por qué? Porque esta materia puede ser promocionable, pero puede ser promocionable si cumplen todas las actividades. ¿Sí? Si ustedes sacan buenas notas en los dos parciales, están para promocionar. Si no han hecho ninguna actividad durante el año, no van a promocionar. ¿Sí? Entonces, es como que la idea es que les vaya bien los parciales, que puedan promocionar, pero que hagan también las actividades que les vamos proponiendo todas las semanas. ¿Sí? Es como para aclarar un poco todo, para seguir, digamos, el resto del semestre. Bueno, se conectó la doctora Laura Martínez, que es la docente adjunta, y ella les va a dar la clase de hoy. Bueno, ¿cómo les va? Perdón, tuve algunas complicaciones técnicas. Ahí entro como hospedador. Denme un segundito.
Ah, pero ahora no hace falta, porque total lo graban automáticamente, ¿no? Para ser anfitrión. Sí, lo Ah, bueno, graban. listo. Entonces me quedo así nomás. Necesitas, pero podés, No, no, pero era... ¿querés que te haga? Ahí está. Listo. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Laura Martínez, del servicio de cardio también del hospital privado. Hice clínica y después hice cardio, como la doctora Vélez, en los mismos hospitales. Y hoy vamos a hablar de arritmias supraventriculares y extrasístoles supraventriculares. Ahí vamos a compartir. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, genial. Ustedes avísenme si por ahí la conexión se pone lenta y saco el video mío para que se vea bien la pantalla, digamos. Se ve un poco como nublada las diapositivas. No sé ahí está bien. ¿Ahí está bien? Bueno. Sí. Bueno, entonces, este es el tema de hoy. Extrasístoles y taquicardias supraventriculares que incluyen al aleteo y a la fibrilación auricular. Bueno, a grandes rasgos, como para saber a dónde nos ubicamos con la clase de hoy, vamos a ver un poco la clasificación de las arritmias en general, ¿sí? Las arritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares. Las supraventriculares se originan en las aurículas o en los nodos sinusal o aurículo-ventricular. Vamos a ver, ahí está. Y las ventriculares se originan en los ventrículos, es decir, por debajo de las de His. Y esto tiene que ver con la morfología que van a tener estas arritmias después y cómo vamos a hacer para identificarlas. Según la frecuencia cardíaca, pueden ser taquiarritmias con frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto o bradiarritmias con frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto. Y esto es de lo que les estaba hablando recién, que la morfología dependía del origen, en gran parte. Las arritmias pueden tener un complejo QRS ancho, o sea, de más de 120 milisegundos, o angosto. En general, las arritmias supraventriculares son de QRS ancho, o mejor sería decirlo al revés. Las arritmias de QRS angosto casi siempre o siempre, son supraventriculares. ¿Por qué? Porque el QRS angosto habla de que la forma en la cual se estimulan los ventrículos es a través de la... Esto se está cambiando solo. Es a través de la vía de conducción normal, ¿sí? Es por encima de las de His. Entonces, sí o sí, tiene que ser un estímulo supraventricular. Ahora, cuando tenemos un QRS ancho de más de 120 milisegundos, puede ser que el estímulo haya sido supraventricular y que hubo algún problema en la conducción para llegar al ventrículo y eso hace que la morfología sea aberrante y el QRS sea ancho, o que el origen de la arritmia es en el propio ventrículo, no usa la vía de conducción normal y por eso tiene una morfología aberrante con un QRS ancho. Según la duración, las arritmias pueden clasificarse en sostenida cuando duran más de 30 segundos o no sostenida cuando duran menos de 30 segundos. Y según la clínica, esa arritmia puede darle inestabilidad hemodinámica a nuestro paciente si el paciente por la arritmia tiene tensión arterial baja, por debajo de 90 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, o si hace dolor de pecho, o si tiene signos de mala perfusión periférica, ¿sí? Si no, puede ser que al paciente no lo afecte hemodinámicamente esa arritmia y esté, digamos, clínicamente estable con una arritmia. Chicos, ustedes párenme, digamos, si esto lo hacemos lo más dinámico e interactivo posible, es más divertido y más provechoso para todos. Así que no hay problema, interrúmpanme cuando quieran. Las extrasístoles, sí.
No, ya te decía que bueno. Rafael, Bueno, una pregunta. sí. Le hago una pregunta. En todos los casos las arritmias son irregulares, ¿no es cierto? No, eso lo vamos a ver ahora. Ok, perdón. No siempre, ¿no? No hay drama. Bueno, ya entrando en el tema de hoy, las extrasístoles son latidos que son prematuros, ¿sí? Que se salen del ritmo normal con el que venía el corazón y que modifican de forma transitoria la regularidad del ritmo cardíaco. Pueden tener diferentes orígenes y frecuencia de presentación, y, digamos, si bien pueden aparecer en corazones normales, generalmente hay alguna cardiopatía estructural, alguna patología que las está provocando. Entonces, ¿qué son las extrasístoles? Un latido que se anticipó, ¿sí? Y también las podemos clasificar. Según el lugar de origen, pueden ser supraventriculares, lo mismo que decíamos de la arritmia, o sea, está por encima del ventrículo, o viene de la aurícula, o viene del nodo sinusal, o del nodo auriculoventricular, o del mismo haz de His. Ventriculares por debajo de la bifurcación de las de His. Según la frecuencia de aparición, pueden ser aisladas, es decir, que yo vengo con un ritmo sinusal y de vez en cuando aparece una extrasístole, o pueden tener cierta secuencia en la presentación, ¿sí? De acuerdo a la relación que tengan con la cantidad de latidos normales, la podemos clasificar en bigeminia, trigeminia, tetrageminia. ¿Y qué significa esto? En la bigeminia tengo un latido normal, una extrasístole. Un latido normal, una extrasístole. En la trigeminia, cada 2 latidos normales le sigue una extrasístole. Es decir, que tengo 2 latidos normales, una extrasístole. 2 latidos normales, una extrasístole. En la tetrageminia tengo 3 latidos normales, una extrasístole, 3 latidos, una extrasístole. Y después, cuando aparecen juntas esas extrasístoles, no aparecen de a una, pueden ser duplas, tripletas o salvas. En la dupla tengo 2 extrasístoles juntitas, en la tripleta tengo 3 y en las salvas tengo 4. Y ahí tenemos un ejemplo arribita. Entonces, de acuerdo a la clasificación que veíamos recién, las supraventriculares pueden pasar desapercibidas, ¿sí? O pueden ser palpitaciones que aparecen de forma esporádica o más seguido, y pueden ser regulares o irregulares. Y en el examen clínico son, como decíamos, es un latido que se anticipó. Nosotros, digamos, por el examen físico no podemos diferenciar si son supra o ventriculares. Eso lo vamos a saber con el electro. Y la causa de extrasístoles supraventriculares pueden ser por alguna patología cardíaca, pero también por problemas pulmonares, endocrinos, como por ejemplo en las hormonas tiroideas, infeccioso, metabólico o tóxico. ¿Y cuál es el mecanismo? Como decíamos recién, si es supraventricular, se origina por encima de las de His. Y como se anticipó al latido sinusal que venía después, estimula la vía de conducción normal, antes de que lo haga el nódulo sinusal. Y por eso, la mayoría de las veces, tienen morfología de QRS idéntica a la del ritmo sinusal. El mecanismo por el cual se producen pueden ser por aumento del automatismo, es decir, que hay un foco que está ahí gatillando estímulos. Puede ser por actividad gatillada, que eso después lo vamos a ver bien cómo funciona, pero es una despolarización que se da durante la repolarización. Ustedes avísenme si todas estas cosas de umbral de acción de las células, el miocardio y de la vía de conducción no se lo acuerdan y repasamos un poquito. Y puede ser también por reentrada. Que eso se da más frecuentemente cuando hay alguna cicatriz, una zona de fibrosis, y para eso generalmente hay una cardiopatía, ¿sí?
Las alteraciones electrolíticas, metabólicas o farmacológicas suelen desencadenar los primeros dos mecanismos. Esperen que voy a sacar la reproducción, no sé cómo hacer esto, para que no se pasen solitas. Bueno, en el electrocardiograma, ¿cómo las vemos? A las extrasístoles supraventriculares. Vamos a tener una onda P que es prematura, que se anticipó, es decir, que vino antes de las ondas P del ritmo sinusal, y el complejo QRS y la onda T suelen ser iguales a las habituales, a los del ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque usa la vía de conducción normal. Esa onda P que se anticipó, a veces puede ser que no esté seguida de un complejo QRS, cuando no logra estimular la vía de conducción, porque por ejemplo la encontró en el periodo refractario y se queda la onda P solita y se bloquea. No logra estimular al ventrículo. Generalmente las extrasístoles supraventriculares tienen una pausa compensadora incompleta, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver bien con los gráficos qué significa, y el intervalo PR suele ser mayor a 0,12 segundos. Por esto que decíamos, generalmente se anticipa al estímulo sinusal y a veces encuentra a la vía de conducción todavía en un periodo refractario relativo, entonces demora más en estimular al ventrículo. Y esto es lo que decíamos recién. ¿Se ve mi flechita? ¿La ven? ¿O pongo el puntero? Vamos a poner el puntero. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Bueno, genial. Bueno, en este ejemplo, arriba a la izquierda tenemos el ritmo sinusal normal, ¿sí? Este es el nódulo sinusal, que estimula y genera un complejo QRS, ¿sí? Acá sigue otro, estimula, genera QRS. Vamos a poner que acá, por ejemplo, está el haz de His, ahí en el B, ¿sí? En este caso, vamos primero con el de abajo. El de abajo a la izquierda y después vamos al otro porque va a ser más fácil de entender. En el de abajo a la izquierda tenemos acá esta bolita amarilla que representa una extrasístole supraventricular, ¿sí? Que pongámosle que vino de la aurícula. Esta se anticipó porque está antes del tiempo en el cual iba a llegar el estímulo del nódulo sinusal, ¿sí? Que tendría que haber venido por acá. Le ganó. No llegó a dispararse antes de que el nódulo sinusal gatillara, pero sí llegó a estimular el haz de His antes de que llegara el nódulo sinusal, antes de que llegara el estímulo de arriba. Entonces, no le genera efecto al nódulo sinusal, pero sí despolarizó el sistema de conducción antes, entonces cuando viene el estímulo del nódulo sinusal, encuentra a la vía de conducción en periodo refractario y no puede generar un latido, ¿sí? Entonces hay que esperar al próximo estímulo del nódulo sinusal, que no se vio alterado, porque en realidad el nódulo sinusal está acá siguiendo su ritmo normalmente. La extrasístole solo bloqueó el estímulo que venía de arriba, pero no alteró el nódulo sinusal. Entonces acá lo que podemos ver es una pausa compensadora. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo el tiempo entre el QRS antes del extrasístole y después del extrasístole, es exactamente el doble que el intervalo RR previo al extrasístole. Vamos a decir el doble de este espacio. O lo que es lo mismo, esto de acá es lo mismo que esto de acá. ¿Se entiende? Yo no entendí bien, profe, cuando explicó el de abajo. Mirá. Profe, yo tengo una duda. Sí. Habíamos visto el año pasado, por ejemplo, en el umbral ay, no me sale el nombre ahora. El umbral de acción. El umbral de acción, pero O de despolarización. sí, que está constantemente como una rampa. Uh-huh.
sería como que lo estimula, no llega a estimularse como para que haga la despolarización a ese umbral. O sea, quiero entenderlo porque no entiendo desde el gráfico, quiero entenderlo desde la parte fisiológica, por así decirlo. Sería que vos no lo encontrás en la fase 4, sino que lo encontrás ya repolarizándose. Mira, a ver, yo tengo... Porque a diferencia Acá de hay un umbral de la acción. despolarización común, claro, la despolarización del nodo sinusal tenía como una rampa ascendente constante, por eso Claro. generaba el automatismo, o sea, se despolarizaba más Vos me rápido que preguntás por qué la extrasístole no estimula el nódulo sinusal. sí. No, en este caso no es por, o sea, es porque lo encuentra ya al final. Lo encuentra por acá, al nódulo sinusal. Ah, ok, entiendo. Es porque el nódulo sinusal, digamos, la extrasístole, el impulso de la extrasístole apareció antes de que el nódulo sinusal estimulara a las de His, ¿sí? Y a los ventrículos, pero no antes que gatillara en el propio nódulo sinusal. ¿Se entiende? Sí, entiendo El ahora. nódulo Sí, sinusal en este caso no se vio afectado por la extrasístole. No le llegó ningún estímulo al nódulo sinusal. Él siguió en su ritmo. bien, ¿Mm? bien. En este caso, que está un poquito más adelantada, la extrasístole supraventricular, sí apareció antes este estímulo, este gatillo, sí apareció antes que arrancar el nódulo sinusal por su automatismo solito. Entonces lo estimula, porque lo encuentra fuera del periodo refractario. ¿Sí? Lo estimula. Y al estimular el nódulo sinusal, lo resetea. Y entonces acá va a volver a ser un ciclo RR de los normales que hacía hasta llegar al próximo latido. Entonces, ¿cómo lo vemos en el electro? Tengo una extrasístole que es bien anticipada y una pausa hasta que arranque el nódulo sinusal de nuevo. En este caso, de acá arriba, que el nódulo sinusal se vio como reseteado, este espacio entre estos dos complejos QRS que rodean a la extrasístole no es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son dos ciclos sinusales los que quedaron entre estos dos latidos, sino que este ciclo es más cortito, porque es el que estaba antes del extrasístole, y después del extrasístole sí hay un intervalo RR igual al del ritmo sinusal previo. Y en esos casos, profe, con la frecuencia cardíaca, hacíamos lo de los cuadraditos, ¿no? Sí, pero igual cuando ustedes tengan un electrocardiograma que tiene extrasístoles, para calcular la frecuencia cardíaca, tienen que tomar el intervalo RR entre dos latidos sinusales. Acá, por ejemplo. ¿Se ve ahí abajo? Mi Ah, flecha. bien, o sea, entre el primero y el segundo latido, digamos. Claro, porque si vos contás el intervalo RR después del extrasístole, que tiene una pausa, por ejemplo, para calcular la frecuencia cardíaca, eso te va a dar una frecuencia cardíaca mucho más baja y no es real. ¿Mm? Claro, sí, nosotros sabemos hacer, creo, ese de que contabas 15 segundos y contabas la cantidad de QRS y lo multiplicabas por 20. Bueno, ahí Eso te tenés daba menos la riesgo, frecuencia cardíaca. ahí tenés menos riesgo de equivocarte. Eso te sirve en ritmos irregulares. ¿Mm? Pero se entendió lo que quería explicar de esto acá, ¿sí? Que a veces la extrasístole bloquea al paso del estímulo que venía del nódulo sinusal, entonces hay que esperar hasta el próximo latido, ¿sí? Pero esto es el doble del intervalo RR del ritmo sinusal normal. Pero a veces la extrasístole también estimula el nódulo sinusal y entonces ahí esta pausa
no es lo mismo que el doble del intervalo de RR previo. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, ay, ¿cómo me está haciendo renegar esto? En la A hay una extrasístole auricular, ¿sí? Acá tenemos sinusal, sinusal, acá se adelantó. Hay una P con un QRS que es normal, igual a los de base. Y una pausa. Acá tenemos una P que está ahí metida sobre la T previa con conducción aberrante y pausita. Y acá aparece una P sobre la T. Fíjense que estas cosas son muy sutiles, pero hay que compararlas con los complejos previos. Miren esta T y miren esta. Ahí hay algo raro, ¿sí? Ahí apareció una P, es decir, que una extrasístole, pero que no pudo estimular a la vía de conducción, probablemente porque está muy anticipada, muy adelantada, y entonces se bloquea. Pero deja refractaria la vía de conducción y entonces hay que esperar al próximo latido sinusal. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entiendo, ¿Sí? profe. Bueno. Entonces, ahora de las extrasístoles nos vamos a las taquiarritmias. ¿Algo más que me quieran decir de las extrasístoles? ¿Nada? Bueno. Las taquiarritmias, entonces, para ordenarnos en la cabeza, ¿cómo las vamos a clasificar? Acá estamos diciendo taquiarritmia, o sea, cualquier arritmia que tenga más de 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Las vamos a clasificar según el QRS, en aquellas de QRS ancho y QRS estrecho. QRS ancho dijimos que era más de 120 milisegundos, QRS estrecho menos de 120 milisegundos. Y a su vez pueden ser regulares o irregulares. Vamos con las de QRS estrecho, que dijimos que sí o sí son supraventriculares porque están usando la vía de conducción normal. Las de QRS estrecho irregulares pueden ser fibrilación auricular o taquicardia auricular multifocal. Y las de QRS estrecho regular pueden ser taquicardia sinusal, taquicardia auricular, taquicardia paroxística supraventricular, que eso es por reentrada, o flutter auricular. Y después, las taquiarritmias de QRS ancho, que también pueden ser regulares o irregulares, son arritmias un poco más malignas, ¿sí? Las regulares pueden ser o supraventricular, que tiene conducción aberrante y por eso tiene una morfología ancha, o puede ser una taquicardia originada del ventrículo. Y si son irregulares, es más fácil. O es una fibrilación auricular, que ya la veíamos en las irregulares con QRS angosto, pero con conducción aberrante, o es una fibrilación ventricular. Bueno, las taquiarritmias, entonces dijimos, son ritmos con frecuencias ventriculares mayor a 100 latidos por minuto. Siempre definimos si es taquio o bradi según la frecuencia del ventrículo, ¿no? Porque a veces las aurículas van a un ritmo y los ventrículos van a otro ritmo. Y los síntomas de las taquiarritmias, bueno, lo más común son palpitaciones, pero también pueden dar mareos, síncope, disnea, dolor precordial y hasta muerte súbita. ¿Y qué métodos diagnósticos utilizamos para las taquiarritmias? Electro, que es lo básico, ergometría, para ver cómo se comportan durante el esfuerzo, el Holter, los dispositivos implantables, registradores de evento, que son como Holter que se ponen debajo de la piel y los pacientes los pueden tener 2, 3, 5 años.
Y en los casos, digamos, más particulares, se puede hacer estudio electrofisiológico, que consiste, digamos, en un estudio que se hace en la sala de hemodinamia, se ponen catéteres que llegan a distintas partes del corazón y se registran los estímulos eléctricos y hasta se puede estimular también para ver cómo se comporta. Bueno, ¿y cuáles son los mecanismos? Son bastante parecidos a los que habíamos visto de las extrasístolas, ¿sí? Pueden ser porque se forma un impulso cardíaco nuevo o porque se propaga como un círculo vicioso el impulso cardíaco del ritmo normal. La generación de un impulso nuevo puede ser por automatismo aumentado, es decir, que hay algún foco de células en alguna parte del corazón que de repente se le ocurrió empezar a disparar, o puede ser por actividad desencadenada, que ya vamos a ver bien en detalle, que son despolarizaciones que ocurren durante la repolarización. Y en la propagación del impulso es por reentrada, lo que dijimos que es como un círculo vicioso del mismo estímulo, que o sea, puede haber arrancado con un estímulo normal. Automatismo, entonces, son focos de automatismo que arrancaron, se les ocurrió empezar a gatillar un ritmo nuevo. Y se da por fase 4 prominente, ¿sí? Y tienen la capacidad de estimular al corazón porque tienen una frecuencia más alta que las células marcapaso normales, que habitualmente la célula marcapaso normal es el nódulo sinusal, ¿sí? Vieron que en cuanto a la electricidad del corazón, siempre comanda el que tiene la frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, si hay alguno que le está ganando en frecuencia al ritmo sinusal, y bueno, ese va a comandar. La fase 4, ¿ven mi flechita ahí? ¿Se ve? La fase 4 es la rampa esa ascendente que decíamos recién. Esto no está en los miocardiocitos, no está en las células del músculo, está solo en las células de conducción cardíacas. Y esto es lo que le da la propiedad a las células del nódulo sinusal o del nódulo auriculoventricular de tener automatismo propio, ¿sí? Porque si yo tuviera una fase 4 así, planita, tengo que esperar que venga alguien a generarme esta rampa de despolarización. En cambio, las células que tienen automatismo propio, en la fase 4 tienen una rampa ascendente lenta que la lleva hasta un umbral de despolarización y ahí arranca la fase 0. Entonces, hay algunas células que pueden tener una permeabilidad aumentada al sodio o al calcio y se convierten en despolarizables, por así decirlo, y empiezan a tener una despolarización espontánea que le va a ganar en frecuencia a las células del nódulo sinusal, ¿sí? Y eso puede darse en la pared del ventrículo, en la pared de la aurícula, en otros tejidos nodales o incluso en las venas pulmonares o en las cavas, ¿sí? A veces pegadito a la aorta también se da. La actividad desencadenada es lo que decíamos recién, que es una despolarización que se da durante la repolarización. Por eso se le llaman post-despolarizaciones. Entonces, cuando la despolarización llega a un umbral, genera una despolarización prematura, es decir, que genera un impulso eléctrico. Pueden ser precoces en la fase 3, es decir, en esta fase de acá, esta de la repolarización, o pueden ser tardías ya en la fase 4. Esto también se puede dar en las células de la aurícula, de los ventrículos o del sistema de Higgs-Purkinje. Estas taquicardias pueden desencadenarse por estimulación eléctrica, pero no las vamos a parar con estimulación eléctrica. Y pueden deberse a bradicardia, que prolonga el segmento PQ, prolonga la repolarización,
hipopotasemia, pueden darse también en isquemia, en situaciones que prolongan el potencial de acción, por ejemplo, algunos antiarrítmicos o en el QT largo, el síndrome de QT largo, y suelen desencadenar taquicardias polimórficas, como la torsión de puntas o la taquicardia catecolaminérgica, que esa es una taquicardia polimórfica que para ustedes es importante porque se desencadena en el esfuerzo, entonces se estudia con ergometría y puede aparecer en una ergometría. Y por último, el último mecanismo que puede dar estas arritmias supraventriculares es la reentrada. Para tener una reentrada, sí o sí, tengo que tener un circuito que tenga 2 vías de conducción. Una vía de conducción que sea lenta, es decir, esta, y una vía de conducción rápida, es decir, esta. En algún punto, ¿sí?, yo necesito que una vía se bloquee para que la conducción a través de la otra vía ingrese por el otro lado y ahí me genera una reentrada, ¿sí? Por eso yo les decía que es como un círculo vicioso. Después lo vamos a ver bien a esto, porque acá estamos hablando en teoría, pero ya lo vamos a ver bien con las taquicardias paroxísticas por reentrada. Pero básicamente, para que tenga reentrada, tengo que tener 2 vías de conducción, una lenta, una rápida, y una de ellas se tiene que bloquear para que se genere este círculo de reentrada. Entonces, ¿por qué cuál es el mecanismo de cada una de las arritmias supraventriculares? Bueno, esto es un poco, bastante fino, pero en general la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular ectópica, que es automática, la taquicardia auricular multifocal y la taquicardia de la unión son por automatismo aumentado. En cambio, la reentrada del nódulo auriculoventricular, las que se dan por vías accesorias, el flutter y la fibrilación ventricular, suelen darse por reentrada. En realidad, la fibrilación auricular tiene mecanismos bastante mixtos, hay automatismo aumentado, hay reentrada, hay varios mecanismos. Pero lo más importante es que tengan claro que estas dos, la paroxística del nodo auriculoventricular y las que usan vías accesorias, son por reentradas. Y ahora vamos a ir una por una, viendo. La taquicardia sinusal es un ritmo sinusal que está acelerado y es la respuesta normal a estados fisiológicos, como el ejercicio, la ansiedad, la fiebre, pero también puede ser respuesta a algunos estados patológicos, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, las infecciones, el hipertiroidismo, la anemia, la hemorragia, la fiebre, también por el uso de drogas como adrenalina, dopamina o cocaína, el alcohol. Y el tratamiento se enfoca en la enfermedad de fondo. No damos antiarrítmicos para tratar taquicardias auriculares. Este es el caso de una taquicardia sinusal. Ahí se ve clarito la P. Para considerar que es sinusal, la P tiene que ser positiva en las derivaciones inferiores, es decir, en D2, en D3 y en ABF. Tiene que ser negativa en ABR, que acá se ve. Tenemos que tener siempre un complejo QRS después de la P. Y esa P también puede ser bimodal en B1. La taquicardia sinusal siempre empieza y termina de forma gradual y casi siempre es regular. Ya les voy a explicar por qué. A veces la taquicardia sinusal no responde, o nosotros no podemos encontrar una causa que desencadene esa taquicardia sinusal. El paciente no tiene ninguna infección, no tiene anemia, las hormonas tiroideas están bien, no estaba haciendo esfuerzo, y bueno, de todas maneras está con taquicardia. Incluso puede ser sintomática, puede tener palpitaciones, mareos, síncopes, dolores de pecho, molestias digestivas. Y esto es más frecuente en las mujeres jóvenes, en personas sanas que no tengan entrenamiento. ¿Por qué? Porque la persona entrenada generalmente tiene bradicardia, ¿sí?
porque tiene un tono vagal aumentado. Y lo de los trabajadores de salud, la verdad es que no sé, porque está puesto como ejemplo. Y también tienen taquicardia sinusal los pacientes con trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque ellos están denervados del nervio vago, entonces tienen siempre taquicardia sinusal. Acá están todas otras causas de taquicardia sinusal, lo que habíamos dicho. Esta no sería inapropiada, porque, digamos, son cosas que pueden justificar la taquicardia. Hipertiroidismo, fiebre, hipovolemia, ansiedad, feocromocitoma, sepsis, anemia, shock, tromboembolia pulmonar, isquemia coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, hipoxia, estimulantes, como dijimos. En cuanto a estimulantes no les dije, pero el café, el mate, eso puede dar taquicardia. Disfunciones autonómicas, como por ejemplo en la diabetes y otros trastornos autonómicos. Vieron que les dije recién que el ritmo sinusal o la taquicardia sinusal casi siempre era regular. Hay veces que a pesar de que sea sinusal, hacemos un electro y el ritmo no es completamente regular. Y esto, digamos, es muy común y se llama arritmia sinusal. En la arritmia sinusal, con la inspiración, aumenta la frecuencia cardíaca y con la expiración disminuye la frecuencia cardíaca. Esto es algo normal, es más frecuente, digamos, de verlo en los niños y en los jóvenes, no genera síntomas y, digamos, se da por cambios en el ciclo respiratorio y la alteración que genera esto en el tono autonómico del corazón, ¿sí? Cuando nosotros inspiramos, aumenta el retorno venoso, ¿sí?, al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, cuando expiramos, baja el retorno venoso al corazón, baja la frecuencia cardíaca. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Y esto es un ritmo normal. En el caso del ritmo auricular bajo, es como un ritmo sinusal, pero las P's son negativas en cara inferior. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que veíamos, cuando aprendíamos electro, que el impulso, si lo veíamos de frente, nos daba una imagen, digamos, una deflexión positiva en el electro. Y si lo veíamos la cola, lo veíamos alejarse, nos daba una deflexión negativa en el electro. Cuando el estímulo, o la P, digamos, el estímulo de la aurícula, nace desde la parte baja de la aurícula, en las derivaciones inferiores, yo lo estoy viendo que se aleja, porque va de abajo hacia arriba. Entonces lo voy a ver negativo en cara inferior. ¿Y esto tiene alguna trascendencia clínica? Por lo general no genera manifestaciones importantes, lo único hay que buscar que no esté causado por isquemia, ¿sí? Porque a veces en un infarto de la cara inferior, digamos por obstrucción de la arteria coronaria derecha, a veces puede ser que el nódulo sinusal esté deprimido y tengamos un estímulo vagal que nos genera este foco desde la base de la aurícula. Es regular y puede ser de frecuencia lenta, cuando en realidad el problema era que el nódulo sinusal no andaba y toma el comando este otro foco en la base de la aurícula, o puede tener frecuencia cardíaca más alta, cuando en realidad es un foco que le ganó al nódulo sinusal. ¿Se entiende? Sí, profe. En la radio. Bueno, y acá se ve clarito, pero esto. Acá se ve clarito en D2, en D3 y en ABF que la P está negativa. La taquicardia auricular ectópica, digamos, pensándolo en lo que dice el nombre, es un foco ectópico en algún lugar de la aurícula que está estimulando. Y es algún lugar de la aurícula que no es el nódulo sinusal. Por eso la onda P es diferente, ¿sí? La frecuencia suele ser entre 150 y 200 latidos por minuto, y el PR
también es diferente al sinusal, porque la distancia entre ese otro foco y el nódulo auriculoventricular no es la misma, el tiempo en que demora en estimular al nódulo auriculoventricular no es el mismo que el tiempo que le lleva al nódulo sinusal. Entonces el PR también es distinto. Y tienen un fenómeno de calentamiento, es decir, que empiezan un poco más lentos, se van acelerando hasta que adquieren la frecuencia cardíaca estable y después pueden cortarse, digamos, de golpe o también progresivamente. Y esto del RP más largo que PR es una forma también de clasificar a las arritmias supraventriculares, ¿sí? Medimos la distancia entre la R y la P que sigue, ¿sí? Si el intervalo entre la R y la P que sigue es más largo que el intervalo entre la P y el QRS, eso nos habla de que muy probablemente esta arritmia no sea por reentrada, porque en las arritmias por reentrada, es decir, que el estímulo que viene del ventrículo estimula la aurícula, la P está pegadita al QRS anterior, porque esa P, esa aurícula, se estimuló por reentrada. ¿Sí? En cambio, en esta arritmia, en la taquicardia auricular ectópica, como es un ritmo auricular, no hay reentrada, la P está lejos del QRS previo. Por eso decimos que el RP es más largo que el PR. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. ¿Y hay Bueno. alguna derivación donde se pueda ver más o no? ¿O puede ser? Buena pregunta. A veces podemos ver las P's y a veces no. Generalmente es más fácil de ver en B1. Fíjense acá, qué clarita se ve ahí. ¿La ven? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, la taquicardia auricular ectópica, entonces, puede ser con cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural. Lo más común es verla en pacientes que tienen una cardiopatía, que puede ser isquémica o puede ser que tienen agrandamiento de la aurícula o que tienen hipertrofia ventricular. Y sin cardiopatía estructural puede ser por exposición a los digitálicos, a la digoxina, o por trastornos electrolíticos como la hipopotasemia. Hay otro tipo de taquicardia auricular multifocal, ¿sí? En esta que veíamos recién ectópica es un foco, que no es el sinusal, pero es un foco, ¿sí? En cambio, la multifocal, la aurícula nos está disparando de todas partes, digamos. Y lo que podemos ver en el electro es que por lo menos tenemos 3 P's diferentes, con distinta morfología. Y hay una línea de base isoeléctrica entre las P. Ya vamos a ver por qué esto es importante. No hay un ritmo de base definido, o sea que no hay más de 2 P's iguales. No es que podemos decir, bueno, esta P es igual a esta y acá hay un ritmo de base y las otras son extrasístoles. No, en este caso, los intervalos entre las P, entre los QRS y los intervalos PR son todos distintos. Es irregular la arritmia, pero se diferencia de una fibrilación auricular porque en la fibrilación auricular no tenés onda P, tenés onda F, ese serruchito. En cambio acá es irregular, pero tengo P y las P's son distintas. Por lo menos tengo que tener 3 morfologías de P. Está viendo, si no está viendo nada. Profe, ¿tiene que ver con un bloqueo de tercer grado? ¿Con las P distintas? No, es porque hay distintos focos en la aurícula que están gatillando. No hay bloqueo. Ajá. Entonces, ¿te acordás que dijimos que en la taquicardia auricular ectópica el intervalo PR era distinto al intervalo PR del nódulo sinusal porque Sí. el tiempo que demoraba en estimular el nódulo auriculoventricular
auricular es distinto al que le llevaba el nódulo sinusal. Bueno, Así acá es. tenemos distintos focos que dan morfología de P distinta, porque van a estimular a la aurícula desde distintos lugares, y a su Sí. vez, cada foco va a tener un tiempo para estimular al nódulo auriculoventricular distinto, por eso van a dar PRs distintos. Ujú. ¿Mm? Ok. Pero no es bloqueo. Y la arritmia entre los ventrículos en realidad tiene que ver con que no hay coordinación entre estos focos auriculares, entonces van a estar estimulando al ventrículo cada uno a su ritmo y va a ser completamente irregular. ¿Mm? La frecuencia es variable y puede ser que haya ondas P no conducidas. ¿Por qué? Y porque yo estoy disparando desde distintos focos y capaz que uno sale pegadito al anterior y encontró al sistema de conducción en el periodo refractario y no pudo estimularlo. ¿Mm? Y bueno, ¿cuál es la causa de esto? De la taquicardia auricular multifocal. Puede ser por enfermedades pulmonares, como EPOC, que es bastante frecuente con el EPOC, por neumonía, por cáncer, por enfermedades restrictivas, puede ser por insuficiencia cardíaca, por cardiopatía isquémica, por hipoxia, por drogas, como la teofilina, que se usaba para el asma y es un estimulante de los receptores beta, y la digoxina. Y acá tenemos el ejemplo. Fíjense, a grandes rasgos no es tan fácil de ver que las P son diferentes, pero bueno, ahí en D2 se ve que es irregular. Y fíjense acá abajo, esta P es distinta de esta, y a su vez es distinta de esta, y es distinta de esta. ¿Vieron? Sí, Y, igual uy, como que sí, no se pueden diferenciar mucho las ondas. pero en el de abajo sí o no, ¿les parece que no? A ver, ahí cuando las marcaste, yo veo algunas. Mirá. ¿Ven mi flechita o pongo el puntero? Sí, se Sí, ve la ahí. flechita. Bueno, esta es primero positiva y después negativa. Ujú. Esta es primero negativa y después positiva. Esta es solo positiva, medio plana. Esta es positiva y bien picuda. Ujú. Ahí ya tenemos 4 morfologías distintas. Y tenemos un ritmo irregular, si lo vemos acá arriba. Acá hay algunas, parece con conducción aberrante, porque hay complejo QRS ancho también. Bueno, y después tenemos también la taquicardia no paroxística de la unión. Esto es bastante raro. Y esta taquicardia básicamente es porque el nódulo auriculoventricular le pintó acelerarse, básicamente. No hay un estímulo que venga desde las aurículas, sino que es el nódulo auriculoventricular que se aceleró. ¿Mm? Es regular, tiene QRS angosto, porque dijimos que estaba por encima de la bifurcación de las de His, entonces el QRS es angosto. La frecuencia es entre 70 y 150 latidos por minuto. Y si hay P, la P es retrógrada, ¿sí? Porque el foco de donde se origina la arritmia es el nódulo auriculoventricular. ¿Mm? Y en este caso el RP es más corto que el PR. Ya vamos a ver. La causa de esto, bueno, puede ser por digoxina, que es digital, por cirugías cardíacas, que es la forma de presentación más común de ver que se dé este tipo de taquicardia en un paciente en un posquirúrgico. Puede ser por exceso de catecolaminas, por un infarto de cara inferior, por cardiopatías congénitas, y ahí es cuando suele verse en niños, ¿sí? En niños con cardiopatías congénitas. Bueno, y acá, bueno, no vamos a poder, ahí se ve la P. ¿La ven en D2? Sí, se ve como... Profe, ¿la P retrógrada sale después del complejo QRS?
Claro. Esta arritmia es una arritmia en la cual el comando lo tiene el nódulo auriculoventricular, ¿sí? A él se le ocurrió acelerarse. Podemos no ver la P, porque el nódulo auriculoventricular está en la suya y está estimulando los ventrículos, y digamos, si bien el nódulo sinusal está y debe estar despolarizando a las aurículas a su ritmo, a veces no nos deja ver, la deflexión del QRS no nos deja ver la P. Pero también puede pasar que este ritmo del nódulo auriculoventricular estimule a las aurículas, que nos dé una P retrógrada. Y si la P es retrógrada y el estímulo va de abajo hacia arriba, ¿cómo la vamos a ver en las derivaciones de cara inferior? Negativa. Exacto, negativa. Como la vemos acá, en D2. ¿Y se acuerdan lo que dijimos del RP y el PR? Sí, de que no hay la misma distancia. Exacto. Entonces, el intervalo entre la R y la P retrógrada que sigue es más corto que el intervalo entre esa P y la R que sigue. ¿Por qué? Porque esa P está pegadita al QRS anterior, porque vino como consecuencia del QRS anterior. ¿Se entiende? Claro, Sí, sí. sería como que está adelantado, digamos. Exacto. En cambio, cuando el ritmo es un ritmo de la aurícula, como la taquicardia auricular que habíamos visto, la P está más cerca del QRS que sigue después, porque esa P está estimulando al QRS. No vino como consecuencia del QRS anterior. ¿Sí? Claro, sí. Bien, bueno. Ahí tenemos un caso. Y ahora vamos a las más interesantes, a las por reentrada. La taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular es la forma más común de taquicardia paroxística supraventricular, ¿sí? El 60%. Es más común en mujeres. Se suele dar entre la segunda y la cuarta década de la vida. Es rara en la niñez y puede darse en pacientes sin cardiopatía estructural, gente con corazón sano. El mecanismo es por reentrada, y si es por reentrada, ustedes ya saben esto, el RP es más corto que el PR. ¿Por qué? Porque la P viene pegada al QRS anterior, porque es reentrada. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿qué dijimos que necesitábamos en la reentrada? Necesitamos una vía de conducción lenta y una vía de conducción rápida. ¿Y qué pasa? Hay gente que en el nódulo auriculoventricular tiene dos vías de conducción, ¿sí? Y esto es muy frecuente. Tenemos una vía de conducción rápida, ¿sí? Que pasa el impulso a los ventrículos muy rápidamente, pero que tiene un periodo refractario lento, y una vía de conducción lenta, que pasa el impulso lentamente al ventrículo, pero que tiene un periodo refractario corto. Entonces, normalmente cuando estamos con ritmo sinusal, viene el estímulo y la vía de conducción rápida gana, porque conduce más rápido, estimula las de His. QRS angosto, ritmo sinusal. Pero puede ser que haya una extrasístole supraventricular que se adelantó, y a la vía de conducción rápida, que era muy rápida para conducir, pero que tiene un periodo refractario lento, todavía la encuentra en el periodo refractario. Y entonces se desvía y va a estimular el ventrículo por la vía lenta. ¿Sí? Y eso puede dar esto que vemos acá al lado, que desde la vía lenta vuelve a la vía rápida y la estimula, y con eso sube el estímulo a la aurícula. Y nos da esa P retrógrada que veíamos en el electro. Y al estimularse la aurícula,
vuelve a bajar por la lenta, vuelve a subir por la rápida, vuelve a bajar por la lenta, vuelve a subir por la rápida, y el círculo vicioso que decíamos. ¿Se entendió? Sí, profe, a mí me queda una duda, o sea, las vías de conducción, la lenta y la rápida, ¿la tenemos todos o solamente tenemos la rápida, que sería la que funciona bien? Mira, la verdad no me acuerdo ahora cuál es el porcentaje de personas que tienen 2 vías de conducción, pero no es menor. Es como un 60%, pero no todos hacemos Bien, taquicardias supraventriculares. ¿Mm? claro, bien. Bueno, entonces, la forma de reentrada más común es la que yo les expliqué, que baja por la lenta y sube por la rápida, es el 90%. Hay otros casos más raros en los cuales baja por la rápida y sube por la lenta. Y hay veces que tienen 2 lentas y es una taquicardia más lenta también, ¿no? Pero lo más común, y que es lo importante que se tienen que llevar, es la que les expliqué, que baja por la lenta y sube por la rápida. Y estas arritmias pues, son regulares, ¿sí? Dan una frecuencia cardíaca entre 160 y 250 latidos por minuto. Generalmente se desencadena con una extrasístole supraventricular que encontró a la vía rápida en periodo refractario. Tienen QRS angosto y son tan rapiditas y el impulso retrógrado a la aurícula es tan prematuro que las ondas P por lo general no las vemos. Puede ser que las veamos como una R' en B1, que ya lo vamos a ver, pero cuando no la vemos seguro que es una taquicardia paroxística por reentrada en el nódulo aurículo-ventricular. Eso quiere decir que tiene un RP muy cortito, porque la P está muy pegadita al QRS previo. Y acá está. ¿Ven en B1 que hace como una Q y una R antes del segmento ST? Es muy sutil. Como si formara parte de la última parte del QRS. El QRS, exacto, sí. Es más, a veces, cuando viene un paciente por la guardia que no conocíamos el electro de base, ingresa con una taquicardia con esta morfología, no nos damos cuenta que eso que está metido ahí es la onda P hasta que no le sacamos la arritmia y el complejo QRS cambia y esa melladurita que tiene al final del QRS desaparece y era la P retrógrada. Pero bueno, el mensaje es que si es una taquicardia de QRS angosto, regular, y no le vemos la onda P, o sea, no es FA, porque es regular. No le vemos la onda P porque está metidita ahí adentro y seguro que es una taquicardia por reentrada en el nódulo aurículo-ventricular. ¿Cómo es la presentación? Palpitaciones, puede dar dolor de pecho, disnea, presíncope o síncope. Y la otra forma de reentrada es con una vía accesoria, es decir, que hay una vía anómala que está conduciendo las aurículas con los ventrículos. Esto es más frecuente en hombres, se da en gente joven, y puede estar asociada a un síndrome de preexcitación o no. ¿Por qué? A ver, vamos al gráfico de acá. Nosotros tenemos esta forma de conducción, que es a través del nódulo auriculoventricular, y vamos a tener una vía accesoria, en este caso parece que está entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Normalmente, el impulso del nódulo sinusal baja por el nódulo auriculoventricular as de His. Pero puede suceder que si tengo la vía accesoria, este impulso se pegue la vuelta y utilice este camino alternativo para subir a la aurícula, despolarizarla
Y ahí vamos a arrancar de nuevo con el circuito de reentrada. La aurícula va a despolarizar acá, de acá vuelve para arriba y así. Tenemos una reentrada que se llama ortodrómica. ¿Qué quiere decir ortodrómica? Que usa la vía normal, o sea, que baja por donde tiene que bajar, que es el nódulo auriculoventricular y las de His, y sube por la vía accesoria. Si este circuito se diera al revés, por ejemplo, si por algún motivo el nódulo auriculoventricular estaba refractario y hubo un latido anticipado y baja por la vía accesoria y sube por la vía normal, se llama antidrómica. ¿Y ustedes cómo piensan que va a estar el QRS en la ortodrómica, en la cual estimula por la vía normal, baja por la vía normal, y en esta que baja por una vía accesoria directamente al músculo ventricular, el estímulo? Y capaz que más ancho el QRS en el antidrómica porque estimula directamente el ventrículo, ¿no? Exactamente, sí, o sea, por la ortodrómica, si yo uso la vía de conducción normal, ya dijimos que las taquicardias que usaban la vía de conducción normal tenían QRS angosto, porque yo estoy usando todas las autopistas para llegar rápido a todo el ventrículo. En cambio, en la antidrómica voy a usar un puente de músculo que tiene una conducción lenta, y desde esta parte del ventrículo, después miocito a miocito, se tiene que ir estimulando todo el ventrículo. Y eso me va a dar un QRS ancho. Y lo del síndrome de preexcitación tiene que ver con eso también. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una vía accesoria, si esa vía accesoria tiene la capacidad de pasar el estímulo desde las aurículas a los ventrículos en una velocidad que le gane a la estimulación de la vía normal, ya no estoy hablando de reentrada, estoy hablando de un corazón que está latiendo con un ritmo sinusal y tengo un impulso que viene del nódulo sinusal y tengo dos vías por las cuales ese impulso puede bajar, ¿sí? Una es la vía normal y una es la vía accesoria. Normalmente lo más rápido es la vía normal, baja, y esta, digamos, cuando quiere estimular la vía accesoria, ya encuentra todo el músculo despolarizado. Pero si la vía accesoria tiene la capacidad de conducir muy rápidamente y baja el impulso por la vía accesoria antes de que llegue por el nódulo auriculoventricular y el haz de His, puede estimular el músculo cardíaco antes de que llegue la vía de conducción normal. Y eso va a dar esto que vemos acá, que es la preexcitación, la onda delta. ¿Escucharon nombrar alguna vez? Sí, la nombró la profe el año pasado, pero no la habíamos visto en caso práctico. Bueno, esto es un QRS que en el inicio está empastado, está lento. ¿Por qué? Porque esta es la despolarización que vino por la vía accesoria. Es decir, que tanto cuando yo estoy con un ritmo sinusal normal, no con reentrada, pero el estímulo me baja por la vía accesoria, tengo QRS ancho porque tengo la onda delta, digamos, a los fines prácticos es un QRS ancho. A veces no es tan ancho, pero es más ancho de lo normal. Y si tengo reentrada y también el impulso baja por la vía accesoria, sube por la vía de conducción normal, pero baja por la vía accesoria, también tengo QRS ancho. ¿Sí? Voy a tener QRS angosto solo cuando el impulso baja por la vía de conducción normal. No hay otra forma. ¿Alguna pregunta? Son temas medios complejos para la primera vez que uno los escucha, así que les puedo volver a explicar. No, yo profe no, o sea, tengo que volver a leerlo y repasarlo, pero entiendo
entiendo las dos diferencias. Bueno. ¿Seguro, chicos, el resto? Sí, profe, yo también. Sí, es medio confuso, profe, pero habría que estudiarlo bien. Digo que se hace un lío, pero bueno, hay que analizarlo con el texto también. Estudiar. Bueno, sí, digamos, a grandes rasgos, lo importante es pensar eso. Si el QRS es angosto, el impulso bajó por la vía de conducción normal. ¿Mm? Y el resto de la reentrada es por el otro lado. O es por la vía lenta, o es por la vía accesoria, ¿sí? Y cuando el impulso baja por la vía accesoria, el QRS es ancho. Ya estemos hablando de reentrada o estamos hablando de preexcitación, que es un Lo que ritmo... va a diferenciar de reentrada y preexcitación va a ser la onda delta. No, lo que lo va a diferenciar es que en una reentrada vas a tener, primero que va a ser una taquicardia, va a estar más rápido. Y que además en la reentrada vas a tener la P retrógrada, la vas a tener después del QRS. ¿Se entiende? Porque es reentrada. Sí, ahora entiendo. Pero generalmente las taquicardias por reentrada, por vía accesoria, son ortodrómicas. Después, si ven una taquicardia con QRS ancho, ahí ya vamos, bueno, van a tener otra clase, pero siempre lo primero que hay que pensar es taquicardia ventricular. ¿Mm? Porque es lo más grave. Primero descartamos lo más grave. Y la antidrómica es ancha. Por eso les digo. Les estoy haciendo mucho lío, me parece. Acá tenemos la taquicardia por reentrada ortodrómica. O sea, QRS angosto, ¿qué quiere decir? El impulso baja por la vía de conducción normal, sube por la vía accesoria. ¿Mm? En este caso, a ver si podemos ver... acá se ve la P retrógrada en D3. ¿La ven? Negativa. Chicos. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, y pasamos a las otras, las más conocidas. El flutter o aleteo auricular. Son oscilaciones regulares, son ondas F, pero F mayúscula, no como las de la fibrilación auricular. Son grandes, no es un serruchito chiquito, sino que es un serrucho grande en lugar de las ondas P sinusales. Y esas ondas de serrucho tienen una frecuencia de 300 latidos por minuto. La aurícula tiene esa frecuencia. El ventrículo va a ir a una frecuencia más lenta. Y lo importante para identificar el flutter es que no hay una línea isoeléctrica en el electro. Está todo el tiempo haciendo el serrucho. No hay una línea. Esas ondas F se ven más grandes en las derivaciones D1, D2 y ABF. Habitualmente son negativas en cara inferior y a veces son positivas. El flutter típico es con ondas F negativas en cara inferior. Y la respuesta ventricular generalmente es regular. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la aurícula es regular y el nódulo auriculoventricular dice no los voy a dejar pasar a todos los estímulos, les voy a dejar pasar uno sí, uno no. O uno sí, dos no. Y eso hace que la frecuencia del ventrículo sea regular. Es lo más común, pero puede ser, por supuesto, en medicina siempre hay excepciones, puede ser que sea irregular. Y acá tenemos un flutter. ¿Ven? Esta es la típica onda F. Ven que no hay en ningún momento una línea isoeléctrica. Está siempre ese serrucho, ¿sí?
Y en este caso, la conducción es 3-1, ¿sí? Este es un flutter 4-1. Y se ve clarito cómo las ondas F son positivas en cara inferior. Y este es la excepción a la regla. Ven que a veces tengo 2-1, a veces tengo 3-1, ¿sí? Acá, ese es de respuesta irregular. Y pasamos a la FA, la reina. Es la arritmia más común, ¿sí? Afecta a 2 millones de personas en Estados Unidos y en la gente mayor de 60 años, 5 a 9% tiene fibrilación auricular. Y esto es importante no solo por la frecuencia, sino porque la FA, ya probablemente lo hayan visto, aumenta el riesgo de ACV. ¿Por qué? Porque las aurículas, en lugar de contraerse, están fibrilando, no hay una buena circulación de la sangre, hay estasis sanguínea, eso predispone a trombos, y si ese trombo pasa al ventrículo izquierdo, de ahí pasa a la circulación sistémica y puede ir al cerebro. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que la FA era bastante compleja porque tenía muchos mecanismos? En este caso hay focos ectópicos que pueden estar en las venas pulmonares, en las cavas, en las aurículas. Puede haber también algo de aleteo auricular, vías accesorias ahí mismo adentro que le llaman rotores dentro de la aurícula, y a veces también la doble vía nodal puede cumplir un rol. En el caso del FA es la arritmia irregular por excelencia, y no tenemos onda P. Las ondas que tenemos son ondas F, pero estas son ondas F minúsculas, ¿sí? Que tienen una morfología y amplitud variable, pero generalmente tienen una amplitud muy pequeña y son muy rápidas, son más rápidas que las del aleteo. ¿Se acuerdan que el aleteo dijimos que era 300 latidos por minuto? Esto es entre 450 y 600 latidos por minuto. Es una cosa muy rapidita. Y generalmente, bueno, las podemos ver en cara inferior, pero lo más específico para verlas es en B1. La respuesta de los ventrículos es completamente irregular. ¿Por qué? Porque la estimulación de la aurícula también es completamente irregular, está todo desorganizado. Y el ventrículo puede ir entre 100 y 160 latidos por minuto. A veces las ondas F ni siquiera las vemos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, tenemos un ritmo ventricular que es irregular y no vemos onda P. Lo diferenciamos de la taquicardia auricular multifocal. ¿Se acuerdan que esa era irregular, pero había ondas P y las ondas P eran todas distintas? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, a veces, para hacer la cosa un poco más complicada, la FA puede presentarse con ritmo regular. Esto es raro. ¿Y eso por qué se da? Porque si tengo un bloqueo aurículo-ventricular completo, las aurículas van a seguir fibriladas, pero no le pasa ningún estímulo al ventrículo. Y el ventrículo sale con su ritmo de escape, que suele ser lento, es lento, 40, 50 latidos por minuto. Y a su vez, otra cosa que puede pasar con la FA es que, como consecuencia de esta estimulación irregular, a veces la conducción, o sea, a veces el estímulo por la vía de la conducción sea un poco más lento y se presenten imágenes de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Pero es intermitente, son 1 o 2 latidos con bloqueo de rama y vuelve al QRS angosto. ¿Y cuáles son las causas que llevan a la FA? Millones. La hipertensión, la isquemia del miocardio, las enfermedades valvulares cardíacas, tanto la mitral como la aórtica, las pericarditis, los tumores cardíacos, la misma degeneración misma progresiva del nódulo sinusal que puede dar inicialmente taquicardia, bradicardia y finalmente fibrilación auricular, las miocardiopatías hipertrófica, dilatada, el Chagas, después de cirugías,
las enfermedades pulmonares, las enfermedades metabólicas. Es muy común en los viejitos que hacen hipertiroidismo que debuten con fibrilación auricular, el alcohol, la cocaína, un montón de causas. Y una causa muy importante que no está acá es la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Cuando la gente que ronca, que hace apnea a la madrugada, hace hipoxia, y en esa hipoxia suele desencadenarse fibrilación auricular. La FA, ¿cómo la clasificamos? Si tiene menos de 48 horas de evolución, decimos que es paroxística. Si tiene más de 7 días de evolución o requirió alguna intervención para terminarla, se considera persistente. Si esta persistente de más de 7 días dura más de un año, se le llama persistente de larga duración. Y hablamos de FA permanente cuando ya no hay intención de tratamiento de sacar esa fibrilación y volverla a ritmo sinusal, y la aceptamos con su irregularidad, y el tratamiento se enfoca solamente en controlar la frecuencia cardíaca, pero dejando al paciente en ritmo de fibrilación auricular. Y acá tenemos el ejemplo. Fíjense que en D1 no se ven las ondas F, en D2 y en D3 sí, y en B1 se reven. Se ven bien irregulares, chiquititas, bueno, se ve el QRS, el ritmo de los ventrículos es bien irregular. Y esto es un poco de lo que les contaba recién. La falta de contracción en la aurícula izquierda genera estasis sanguínea, eso puede generar trombos, que si se embolizan puede dar ACV. Por eso tenemos que anticoagular a los pacientes con FA, pero eso a veces nos mete en una disyuntiva porque los pacientes con FA suelen ser añosos y también tienen riesgo de sangrado. Pero no solo aumenta el riesgo de ACV, sino que esa contracción de la aurícula significa un 30% del gasto cardíaco total, y si pierdo esa contracción, también pierdo un poco de fuerza cardíaca, de contractilidad. Entonces pueden hacer insuficiencia cardíaca los pacientes con FA. Y a su vez, si esa FA está permanentemente rápida, con taquicardia, eso puede generar también una taquicardiomiopatía, es decir, una insuficiencia cardíaca, cae la fracción de eyección, cae la contractilidad del ventrículo izquierdo como consecuencia de la exposición a frecuencias cardíacas permanentemente elevadas. También da intolerancia al ejercicio, aumenta las hospitalizaciones, aumenta la mortalidad, es muy frecuente y genera muchos problemas la fibrilación auricular. Un paciente con FA, que es nueva, que tiene menos de 48 horas, puede revertirse, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a revertir? Si el paciente está inestable, eléctrico, con las paletas. Si el paciente no tiene dolor de pecho, la tensión arterial está normal y no tiene signos de mala perfusión, bueno, tengo tiempo, le puedo hacer medicación, endovenosa o vía oral. Pero si el paciente hace más de 48 horas que está con fibrilación auricular, ya tengo más riesgo de que ya se le haya generado un trombo en la aurícula. Entonces, tengo dos opciones. O le hago un ecocardiograma transesofágico, en ese momento veo que no tenga trombo en la aurícula, y ahí sí, si no tiene trombo, lo cardioabierto, igual lo tengo que dejar anticoagulado. Y si no puedo hacerle un ecocardiograma transesofágico, si le hago el ecocardiograma y encuentro trombo, lo tengo que dejar anticoagulado un mes y después volver a estudiarlo a ver si se le fue el trombo. Pero si no tengo para hacer un ecocardiograma transesofágico, lo tengo que dejar anticoagulado, esperar un mes y recién ahí tratar de sacarle la FA. Bueno, y esto es el final. Vamos a hacer un repasito. ¿Están listos? Sí, profe. Creo que sí. Sí, profe. Se durmieron, quedaron ahí desmayados.
No, es un montón. Sí, La la verdad verdad. que estamos mareados. Demasiada información para hoy. Es un montón, yo lo sé, es un montón. La clase queda grabada. Sí. Mi mail, si quieren anotar, es L de Laura, Martínez, Bruno, con B larga, @gmail.com. Me escriben si tienen dudas. Igual, chicos, digamos, es mucha información, pero creo que Laura les explicó re bien todas las diferencias de las arritmias. Pero bueno, hay algunas cosas muy sutiles que, digamos, que muchas de ellas son campos, digamos, del especialista, del arritmólogo, ¿sí? Nadie les va a pedir que distingan una vía ortonómica de la antigrón, o sea, pero es para que sepan toda, digamos, la clasificación de las arritmias. Me parece que lo que va a explicar ahora Lari con este cuadro es fundamental, saber cómo se clasifican las taquicardias supraventriculares, distinguir bien cómo está el QRS, si es ancho, si es estrecho, y ahí enfocarse en cuáles son los posibles diagnósticos. Me parece que eso es el algoritmo que tienen que saber y la importancia de las taquicardias supraventriculares. Tener como un algoritmo y dar, bueno, taquicardias de QRS estrecho o QRS ancho. Y de ahí dar las opciones, ¿sí?, que tienen de cada uno de diagnósticos. Me parece que eso es fundamental. Sí. Bueno, entonces, taquicardias supraventriculares. Dijimos, taquicardia de QRS angosto es siempre supraventricular. Porque si tengo QRS angosto, me usó la vía de conducción normal, ¿sí?, de aurículas hacia ventrículos, así que es supraventricular, no queda otra. A veces las taquicardias supraventriculares pueden ser de QRS ancho si tienen una conducción aberrante. Es una excepción. Ahora, tengo una taquicardia de QRS angosto, es decir, menos de 120 milisegundos. Lo primero que tengo que enfocarme es ver si es regular o irregular. ¿Es irregular? ¿Tiene QRS angosto? ¿Cuáles dijimos que podían ser? ¿Cuál es la más frecuente de todas las arritmias? Fibrilación auricular. Si veo que tiene una onda P, bueno, puede ser una taquicardia auricular multifocal. Y si ninguna de las dos, y veo que tiene el serrucho, bueno, puede ser un flutter que no tiene justo conducción regular. ¿Se acuerdan que dijimos que a veces pasaban 2, a veces pasaban 3? Ahora, es una taquicardia regular. Acá arriba, volvemos. ¿De QRS estrecho? Sí. Bien. ¿Tengo P o no tengo P? No tengo P. ¿Cuál era la taquicardia regular con QRS angosto en la cual dijimos que a veces no veíamos la P? La taquicardia por reentrada en el nodo. ¿Se acuerdan que era tan rapidito que hacía el estímulo de la aurícula que dijimos que a veces no la vemos? En cambio, si es regular, es QRS estrecho y le veo la onda P, bueno, lo primero que tengo que ver es si tengo frecuencia de las aurículas más que de los ventrículos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una arritmia por reentrada, va a ser una aurícula, un ventrículo, no me queda otra, una aurícula, un ventrículo, una aurícula, un ventrículo. Si tengo dos aurículas, un ventrículo, o es una taquicardia auricular, o es un flutter 2-1, ¿se acuerdan? Bueno, sigo. Sí, profe. Sí. Si tengo una P, un QRS, una P, un QRS, una P, un QRS, bueno, paren. Ahora tengo que ver si esto es una taquicardia por reentrada o no.
Básicamente, si el RP es más corto que el PR, es reentrada. Quiere decir que la P viene pegadita al QRS anterior. Es decir, que la aurícula la estimuló el QRS anterior. Es una reentrada. Esa reentrada puede ser del nodo auriculoventricular o puede ser por una vía accesoria. Y si el RP es más largo que el PR, es decir, que la P está más cerca del QRS que viene después, eso lo más probable es que sea una taquicardia auricular. ¿Está? Sí, profe. ¿El profe va a subir esta clase? Sí. No sé, Lore, si suben sola la grabada de hoy, porque, o sea, me quedó también del año pasado la clase con el audio metido en el PowerPoint, pero eso ya no lo están haciendo, ¿no? No, no estamos subiendo los audios porque directamente suben el Zoom, digamos, ya lo graban en Zoom. Entonces, directamente, pero si vos la querés tener grabado, cosa que me parece que ocupa más lugar, ¿verdad? Y era media pesada tu clase el año pasado para cargarla, que la habías cargado creo que como una URL, creo, si no me recuerdo. Pero bueno, fíjate como, si la tenés grabada, estaría bueno también. Como te Bueno. más cómoda la otra. No tengo drama. Bueno, chicos. No se preocupen, chicos, igual lo van a tener grabado y cualquier duda o está en aula o estoy yo. ¿Sí? O sea, esto es como para que estudien. ¿Sí? Esto es una guía, ustedes tienen que leer el libro, guiarse con sus clases, pero me parece que toda la información más importante ya se dio en la clase. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa avisen. Es complejo cuando uno lo escucha así las primeras veces. Con el correr del tiempo y con verlo varias veces le van a ir agarrando la mano, les prometo. Sí, seguramente más con la práctica, viendo el ejercicio. Sí, totalmente. Por eso la idea es que hagan las actividades, aunque algunas por ahí ya se cansan de sacar la frecuencia cardíaca, el eje, pero yo quiero que vean electro, o sea, que vean toda la parte práctica, para que cuando vean algo que les llame la atención, algún tipo de taquicardia, sepan distinguir. Por eso es importante hacer las actividades. No, iba explicando. El problema cuando va así que la tele no lo puede. No llegué a escuchar lo último. No, que yo, digamos, la idea es que vean que hagan las actividades también, ¿sí? Que hagan los ejercicios con la electro que le vamos a hacer. Esa es la idea, ¿no? Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Si no, no le subí la clase y le subí algunos electros para que vean. Bueno. Bueno, ¿suben el PDF, no, profe, o la clase grabada? Porque... No, pasa que el año pasado la subieron grabada. Vamos a subir el PDF, vamos a subir el PowerPoint, todo. Ah, bueno. Bueno, profe. No se preocupen, chicos, vamos a subir todo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, chicos. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Gracias, profe, Nos igualmente. vemos. Chao. Chao. Hasta luego, profe, gracias.